En pausa. Luego me pongo visible. Hoy iniciamos nuestra tercera unidad de competencia. Vamos a entrar a lo práctico dentro de su carrera de ingeniería, ¿no? Transporte de energía y transporte de masa. Es la parte más, pues no más importante, pero sí la que tiene mayor peso de aplicación dentro de los procesos, ¿no? Entonces, hoy vamos a iniciar con la ley de Fourier y voy a pasar a la presentación. Caramba. Sí, ok. Pongo un PDF. Porque el PowerPoint me hace un show. Profe, De. al final de la clase, ¿me puede regalar un poquito de tiempo? Es que tengo unas dudas con el ejercicio 2 de la tarea. Claro. Temas. Claro que sí. Transferencia de calor. Fenómeno. Aquí está. Vamos a grabar en PDF. Listo. Bien. Ok. Sí. Bien. Entonces, ahí está. Bien. Como unidad de competencia 3, vamos a trabajar con las formas de transferencia de calor. Existen, ya saben, ¿no? 3 formas de transferencia de calor, que estudiamos las 3 en no desde el punto de vista termodinámica, ¿no? Recuerden que la termodinámica pues, es el estudio de cómo convertir la energía de un sistema o cómo transferir la energía a un sistema o cómo quitar la energía de un sistema de tal forma que siempre obtenga yo un trabajo útil, ¿sí? De acuerdo a la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. Son 2 formas diferentes de analizar un sistema. Aquí tratamos sobre la transferencia del calor desde el punto de vista de la ecuación de Fourier. No enfocado en sí al objetivo que tiene la termodinámica, de obtener trabajo, sino de calcular la cantidad de calor que se transfiere en un proceso y que después puedo yo convertir en trabajo a través de la ley o de las ecuaciones de la termodinámica. Son 2 cosas diferentes, ¿no? Que van a un mismo objetivo, pero son 2 procesos diferentes. Luego nos vamos a apoyar en la ecuación de la termodinámica, porque como el cálculo mediante la ley de Fourier obtienes el mismo resultado que si lo analizáramos desde las propiedades termodinámicas, pues luego nos apoyamos un poco en las ecuaciones, sobre todo de calor. Aquí no trabajamos con el concepto de energía interna ni de entalpía, ¿no? Sino que trabajamos más que nada con el concepto del calor, la energía que se puede absorber o se puede ceder. Y sabemos que la ecuación que trata de eso, termodinámica, pues son las ecuaciones que están en función de las capacidades caloríficas. Sí, o sea, son las ecuaciones Q es igual a mcb o cp por el gradiente de temperatura. Esas sí podemos utilizarlas aquí, porque no están en función de las propiedades termodinámicas, sino de las propiedades únicamente de la fuerza impulsora, que en este caso va a ser la conductividad eléctrica, ¿no? La conductividad
térmica, perdón. Entonces vamos a trabajar, vamos a analizar lo que es la conductividad nuevamente. Vamos a analizar el famoso valor de K y cómo también no es un valor constante, ¿no? Sino que es una función. Recuerden cuando hacíamos la ecuación general de transporte y que decíamos cuando el valor de delta o la propiedad de transporte es igual a la concentración más B concentración. ¿Sí recuerdan eso, no? Que la integrábamos entre los límites. Pues aquí simplemente esa letra griega, pues ya la vamos a conocer como K, simplemente, ¿no? Y vamos a estudiar la transferencia de calor por conducción y por convección. Principalmente por convección forzada, ¿no? Recuerden que la convección puede ser natural o puede ser forzada. Nuestra principal aplicación en los procesos pues es siempre acelerar el proceso de transferencia de energía, pues moviendo el fluido, ¿no? Para que se transfiera la energía de forma más eficiente, ¿no? Lo hacemos cuando queremos enfriar el café. Lo agitamos y le damos vueltas, ¿no? Esperando que se enfríe. Estamos aplicando ahí un concepto termodinámico básico, incluso natural. Lo hacemos en forma natural porque sabemos que se va a enfriar si lo agitamos. Se llama forzar el proceso. Si lo dejamos ahí simplemente a que se enfríe el café sin agitarlo, sería un proceso natural, ¿sí? Sin agitación. Y finalmente vamos a trabajar con la energía radiante a través de la ecuación de Stefan Boltzmann y sus propiedades, o su constante de Stefan Boltzmann, que nos permite calcular la cantidad de energía que se transfiere por radiación, no como onda electromagnética, porque también puede trabajar con las ondas electromagnéticas. No, aquí desde el punto de vista de la constante de Boltzmann, ¿no? Que es un proceso mucho más práctico para analizar condiciones industriales, ¿no? De calor y eso, ¿no? Finalmente aquí está, intercambiadores de calor. Entonces vamos a llevar nuestras ecuaciones de Fourier y la ecuación de Stefan Boltzmann. Tema de ahí abierto su micrófono, ¿no? Haciendo eco. No sé si lo escuchan. Bien, vamos a retomar algunos conceptos que mirábamos en termodinámica, ¿no? Si checan por ahí, de repente definimos conceptos similares, los vamos a buscar, pues porque estamos trabajando con energía, ¿no? Desde el punto de vista, pero ahora a partir de conceptos diferentes, ¿no? O de propiedades diferentes. La transferencia, dice, de calor se lleva a un estado estacionario. ¿Qué decíamos que era cuando analizo un proceso en estado estacionario? ¿Qué significa? ¿Qué significa que diga introducción a la transferencia de calor en estado estacionario? ¿Por qué no dice nada más introducción a la transferencia de calor? Que sus propiedades son constantes. Okay. Que las propiedades de mi sistema no cambian, ¿verdad? Es una teoría, es una idealidad, ¿no? Porque sabemos que sí hay cambios, pero esperamos que esos cambios sean mínimos. Las propiedades, por ejemplo, temperatura, presión, de tal forma que las propiedades físicas de mi sistema, pues prácticamente cambie, pero muy poquito, ¿no? Sabemos que si cambia un poco la temperatura, pues va a cambiar la densidad, va a cambiar la viscosidad. Sin embargo, consideramos que es en estado estacionario, porque si todas las variables están cambiando, imagínense nomás de querer aplicar una ecuación para todas las variables en movimiento, pues es un caos eso, ¿no? Y incluso se vuelven condiciones imposibles de resolver cuando tenemos un montón de variables cambiando al mismo tiempo. Por lo tanto, consideramos que es un estado estacionario. No se aleja mucho de la realidad, siempre y cuando, decimos, no haya cambios importantes, ¿no? Recuerden que todos los cálculos de ingeniería, al final de cuentas, tienen un factor de protección de diseño, ¿no? Entonces, lo que calculamos siempre lo protegemos. Al final de cuentas, esa pequeña diferencia se absorbe dentro del diseño, ¿no? Transferencia de energía, dice, en forma de calor es muy común en muchos procesos químicos y biológicos. Pues prácticamente todos los procesos
cualquier proceso industrial, humano, de lo que sea, requiere un intercambio de energía, ¿no? Es fundamental. Sin eso no hay nada, ¿no? Recuerden que la energía, pues, es la generación de un trabajo en diferentes partes de un proceso, para conseguir al final de cuentas un trabajo útil, un trabajo que siempre es más pequeñito de lo calculado, idealmente, ¿no? Pero al final obtenemos un trabajo útil. Dice, la transferencia de calor suele ir acompañada de otras operaciones unitarias, como son el secado de madera o alimentos, la destilación de alcohol, la quema de combustible, la evaporación. Todos estos procesos se llevan a cabo por la transferencia de calor. Al final de cuentas, todas las operaciones unitarias, la mayoría de las operaciones unitarias requieren pues prácticamente todas, tratando de buscar alguna que no interfiera en la energía. Y como todas las operaciones de separación. Estoy viendo aquí, entonces un barrido. Requieren energía, ¿no? Transferir energía al sistema para que se destile, se evapore, una mezcla y hay una separación por destilación, o se sequen los alimentos a través de un secador de charolas o de bandejas, continuo, por batch, pero estoy transfiriendo calor para secarlo. La quema de un combustible, pues necesitamos, siempre se produce calor, pero también necesito proporcionar calor y ese calor producido también se va a transferir a través de un proceso. Entonces siempre está presente el calor. La transferencia de calor, dice, se verifica. Calor, aquí hablamos de calor, recuerden, ¿no? Porque estamos trabajando con el calor que entra o sale de un sistema, ¿no? No nos vamos a meter con la entalpía, ni nos vamos a meter con la energía interna, ni con ese tipo de formas de energía que están dentro de mi sustancia. Aquí es entradas y salidas, como lo marca ahí la ecuación, ¿no? Es algo similar al balance, ¿no? La transferencia de calor se verifica debido a la fuerza impulsora, que es debido a una diferencia de temperatura, por lo cual el calor fluye de la región siempre de más alta temperatura a la de menor temperatura. Recuerden que la temperatura es un indicador del calor, ¿no? Si tiene baja temperatura es porque tiene baja energía, ¿sí? Tiene poco contenido calórico. Sin embargo, el calor siempre está presente, la energía siempre está presente. En el Ártico, a menos 50 grados centígrados, podemos extraer calor de ese ambiente y calentar una habitación en el Ártico, ¿no? Recuerden eso, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea baja temperatura no significa que no tenga calor. Lo que pasa es que ese calor está tan disperso que se manifiesta como una baja temperatura, pero si lo reúno, generó una alta temperatura, ¿no? ¿Sí, no? Recuerden, las bombas de calor es lo que hacen, ¿no? Entonces, tenemos aquí una ecuación, siempre la misma ecuación que hemos trabajado en varias materias, una transferencia de calor o la velocidad a la cual se entra el calor, más la generación de calor es igual a la salida de calor, más la acumulación de calor. Es la ecuación de balance, ¿sí? Todo lo que se genera, todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿no? Si suponemos, dice, que la transferencia de calor ocurre solamente por conducción, podemos reescribir la ecuación general de Fourier. ¿Qué pasa aquí? De que la ecuación general de Fourier, esa ecuación de energía que vimos cuando vimos las analogías, ¿no? En la primera unidad de competencia, y que veíamos que era el gradiente de temperatura como fuerza impulsora entre la distancia recorrida y multiplicado por el coeficiente de transferencia, que en este caso es la conductividad térmica. Vamos a adaptar esa ecuación para la ecuación de conducción. Y después vamos a ver que necesitamos desarrollar una ecuación muy similar, basándonos en la ecuación de Fourier, para los procesos convectivos, en donde la situación del fluido que transporta ese calor, pues hace más complejo el cálculo de la cantidad de energía que se está transfiriendo.
Entonces ahí vamos a tener que utilizar otras ecuaciones, pero también están relacionadas con la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier se desarrolla específicamente al 100% para procesos conductivos. Ya en procesos convectivos haremos cargo o haremos uso de otras ecuaciones análogas, ¿no? Y para la ecuación por radiación comentamos que va a ser la ecuación de Stefan Boltzmann. Entonces, vamos a aplicar la ley de Fourier. La ley de Fourier, ¿qué nos dice la ley de Fourier? El calor que se transfiere siempre en una sola dirección es unidireccional. Recuerden, la transferencia de masa y de calor son unidireccionales, siempre en el eje X o en el eje Z, como lo quieran mencionar. Sabemos que la transferencia también es en los otros dos sentidos, porque el calor no se transfiere en una sola dimensión, pero el cálculo del calor, más de una dimensión, es altamente complejo, ¿sí? Entonces, siempre calculamos el calor que se transfiere en la dirección, en una sola dirección y en la dirección en la cual se transfiere en mayor cantidad, ¿sí? Si el cuerpo caliente está aquí y el cuerpo frío está aquí, estamos considerando que el flujo de calor va a ser siempre en esta dirección. Aunque sabemos también de que se está transfiriendo hacia el fondo y hacia atrás, ¿verdad? O hacia el frente, y hacia arriba y hacia abajo. O sea, si nosotros tenemos un objeto caliente y ponemos el objeto frío a 1 metro de distancia, la dirección a X, no significa que si no pongo la mano encima del cuerpo no voy a sentir calor, ¿eh? Pero estoy midiendo el calor que se transfiere hacia el cuerpo frío que puse en la dirección X. Eso es lo interesante. El otro calor que se está transfiriendo hacia arriba o hacia abajo o hacia atrás del objeto, no lo estoy midiendo porque no me interesa medirlo. Me interesa el calor que va a absorber el cuerpo frío. Este es el razonamiento de por qué calculamos el calor en dirección hacia el objeto, más frío, ¿ok? Por eso es unidireccional. Dice, hacemos un balance de calor para la dirección X sobre el elemento de volumen o control, del volumen o volumen de control. Y además, podemos observar, como dice aquí, ¿no? Vamos a analizar el volumen de control directamente, ¿no? Tenemos nuestro mismo volumen, tenemos el calor que entra. Recuerden que este diagrama ya lo hemos utilizado en otras partes de este curso. El cubito que me representa las 3 dimensiones para este objeto o esta sustancia a través de la cual se esté transfiriendo, en este caso, la propiedad de calor, ¿no? Este es el calor que entra en X y solo en X. ¿Recuerdan cuando analizamos esto? Para la cantidad de movimiento, ¿no? Y este es el calor que sale en X y solo en X más lo que haya ocurrido en la trayectoria delta X. Si aquí hubo una generación, tendría que haber ese cambio acá. Si aquí hubo un consumo, tendría que reflejarse el consumo que hay aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que significa esta notación matemática, ¿no? El calor que entró más lo que haya ocurrido aquí. Sabemos que eso es lo que nos plantea la ecuación de balance de energía, ¿no? Entonces, aquí está, es lo mismo que se refleja aquí. A través de un área, que siempre el área es el área transversal al flujo de la propiedad y que recorre esta distancia, ¿no? Delta X, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Y mi ecuación, entonces, ¿cómo queda? Todo lo que entra es igual a lo que sale, ¿sí? Si no hay acumulación, ni consumo, ni generación, ni nada aquí, lo que entra es igual a lo que sale. Chequen que matemáticamente es lo que significa el análisis, ¿no? Entonces, esa es la expresión que vamos a trabajar nosotros. Lo que entra es igual a lo que sale, siempre la expresión simplificada de la ecuación de balance de energía. Pero lo vamos a trabajar, hay que calcular entonces la transferencia de calor. ¿Qué pasa con el calor? Desde que entra hasta que sale. ¿Cómo es su trayecto, su transferencia de esa energía, ¿no? Esto significa, dice, que la velocidad de entrada por calor por conducción solamente, ¿no?
es igual a la velocidad la velocidad de salida de calor por conducción. Y aquí pues va a ser unidad de energía por área y por tiempo, porque es un flujo de energía, ¿no? Pueden ser kilojoules por metro cuadrado por segundo. Recuerden que cuando veíamos el símbolo psi, ¿no? De la cantidad de propiedad transferida, el flujo de propiedad era cantidad de propiedad por metro cuadrado por segundo. Entonces aquí va a ser cantidad de energía por metro cuadrado segundo. Esto es, XQ es constante en el tiempo para la transferencia de calor en estado estacionario. Eso es una condición, ¿no? Entonces ya sabemos, ya conocemos los tres mecanismos básicos de calor. Simplemente los vamos a mencionar muy rápidamente, ¿no? Conducción. ¿Quién nos comenta cómo se lleva a cabo por qué se lleva a cabo el mecanismo por conducción? ¿Qué es lo que ocurre a nivel molecular? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué se conduce el calor? Eso es algo que ya no deben ni de pensar, ¿no? Lo deben de saber así, ¿no? Después de haber llevado balance, termodinámica, no necesitan estar leyendo la lámina, ¿no? Es como por contacto entre las moléculas, de las de temperatura más alta a las más frías. Sí, es por contacto de las moléculas. Quiere decir que la conducción existe en los tres estados de la materia, ¿no? Claro, la conducción es mucho más rápida en los sólidos, suele ser más lenta en los líquidos y mucho más lenta en los gases. Pero la conducción existe siempre, ¿no? Porque cuando una molécula choca con la otra, gaseosa, le transfiere la energía, ¿no? Y esta molécula se va a ir viajando hasta que encuentre con otra, como también en gases y líquidos el choque molecular es aleatorio, ¿no? Pues cuando choque con otra, le va a transferir la energía y así va a ir viajando por conducción también el calor, ¿no? Por conducción. Entonces, claro, se estudia con más cantidad en los sólidos y los líquidos, ¿no? Dice por este mecanismo, y es molecular, ¿no? Hay que entender siempre que estamos trabajando con procesos moleculares. A diferencia de cuando veíamos termodinámica, ¿no? Que en sí era macroscópico, ¿no? Era el volumen de gas y trabajábamos con la sustancia como un sistema macroscópico, no estadístico, ¿no? Dice, por este mecanismo el calor puede ser conducido a través de sólidos, líquidos y gases. La conducción se verifica mediante la transferencia de energía cinética. Y esa energía cinética al final de cuentas, ¿no? Unas sustancias que tienen mucha energía pueden transferir mucho calor. Si tienen baja energía cinética, pues pueden transferir poca energía, ¿sí? Y dice, en un gas las moléculas más calientes se encargan de impartir energía a moléculas colindantes que están a niveles energéticos más bajos. Este tipo de transferencia siempre está presente en mayor o menor grado en sólidos, líquidos o gases en los que existe un gradiente de temperatura. Eso es fundamental. Si no existe un gradiente de temperatura, estamos en un equilibrio térmico y nunca habrá transferencia de calor, ¿no? Ni por ningún medio. Siempre tendrá que existir un gradiente. Ejemplos dicen los que la transferencia se verifica ante todo por conducción, se cuentan la transferencia a través de las paredes o intercambiadores de calor de una nevera, el tratamiento térmico en el forjado de acero, la congelación del suelo durante el invierno. Todos esos procesos, la transferencia de calor se lleva principalmente por conducción. ¿Y cuáles estudiamos nosotros? Pues desde el punto de vista de ingeniería, pues nos interesan las máquinas, los dispositivos, los sistemas que utilizamos para transferir un fluido, por ejemplo, y que va a ganar o perder calor a través de las paredes de la tubería. Ahí nos interesa la conducción de calor a través de esas paredes de tuberías, paredes de cuartos fríos, paredes de almacenamiento de sustancias.
las paredes de un reactor, todo lo que implica un sistema físico que contiene un fluido de trabajo, ahí se lleva a cabo transferencia de calor por conducción. Nos interesa, ¿qué nos interesa? Pues que no se pierda el calor que tiene mi sistema, si quiero que se quede adentro de ese dispositivo el calor, no quiero que se pierda, tengo que estudiar cómo aislar mi sistema para que no se pierda ese calor. O si quiero proporcionar calor a un fluido que va a través de cierto dispositivo, tengo que ver cómo le hago para que ese calor viaje rápidamente hacia mi fluido y de la forma más eficiente y rápida. Entonces, la conducción dentro de los procesos es muy importante para el diseño de los sistemas, ¿no? Siempre buscando la eficiencia energética. Entonces, esa es la conducción. La convección es un sistema un poquito más complejo. Recuerden que la convección trata... ¿De qué trata la convección? ¿Quién nos comenta? ¿Qué trata la convección? Porque hablamos de corrientes convectivas. ¿No? ¿No saben lo que es la convección? ¿Es cuando se transfiere de un líquido a un gas? Mm, no necesariamente. Pudiera ser. Claro, se puede dar la convección ahí. Pero en forma más general, Es por claro, el movimiento, bueno, a través del movimiento de un fluido. sí, esa es en forma general. Es la transferencia de calor o de energía a través de un fluido. ¿Sí? Por convección, no porque el fluido se esté movilizando, ¿no? Ese es otro rollo, ¿no? Si el fluido va transportándose y el fluido lleva un movimiento, lleva una cantidad de movimiento, una velocidad, un flujo volumétrico, ese es otro, ese es otra, ahí se está transfiriendo el fluido y por lo tanto lleva su propia energía, ¿no? Lleva su propio contenido calórico. ¿No? Aquí lo que estudiamos es el calor en sí dentro de un fluido que puede estar, no estarse moviendo, puede estar almacenado ese fluido. Por ejemplo, en una habitación hay corrientes convectivas. Este, el aire más caliente, que se calienta, por aquí está entrando el calor por la ventana, el aire que se está calentando aquí, se calienta y se eleva a la parte alta del cuarto, ¿no? Si se enfría ese aire, vuelve a bajar y empieza a hacer un ciclo de subir y bajar, se llama corriente convectiva. No se está moviendo, sí, el fluido, está moviéndose convectivamente por efecto del cambio de temperatura. Es decir, absorbe energía y se eleva, pierde energía y baja. A eso se denomina corrientes convectivas. Y es lo que estudiamos nosotros. Ya lo demás es cantidad de movimiento, ¿no? Dice que la transferencia de calor por convección implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. Entonces, son todas las moléculas, como dice ahí, ¿no? Aquí se observa en el diagrama. Las corrientes calientes tienden a subir y las corrientes frías bajan. A eso se le llama movimiento convectivo, ¿no? Si estoy calentando, porque empieza a hervir el agua, ¿no? Ustedes observan, el agua empieza a dar vueltas, ¿sí? Sube con mucha energía y cuando llega a la superficie, parte de ese fluido se enfría porque el aire está más frío que la superficie del líquido y el líquido cambia un poquito su temperatura y baja y vuelve a subir. Cuando está hirviendo el agua, tenemos una corriente convectiva, ¿sí? Aparte del movimiento brusco también generado por la energía molecular tan grande, ¿no? Cuando está hirviendo el agua, ¿no? El choque de las moléculas tan grande, lo que vemos es se manifiesta como que está hirviendo el agua, ¿no? Y dice, además, con frecuencia incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido. Esta es la parte interesante que trabajamos nosotros.
Conviene aclarar que hay una diferencia entre la transferencia de calor por convección forzada, en la que se provoca el flujo de un fluido sobre una superficie sólida por medio de una bomba. ¿Okay? Cuando ya metemos movimiento, cantidad de movimiento, ya es otro rollo, ¿no? Se llama convección forzada. Entonces, lo que hacemos es hacer más rápido el proceso de convección natural. Y es el que utilizamos en los sistemas, en los procesos industriales. Y vamos a esperar a que solito se transfiera por convección natural el calor dentro de una sustancia, pues se hace no rentable ni económicamente el proceso, ¿no? Entonces, movilizamos el fluido y ya tenemos una mayor convección, nada más que la vamos a diferenciar, se denomina convección forzada. Un ventilador, dice, u otro dispositivo mecánico es el que hace, o una bomba es el que produce esa convección forzada. Por ejemplo, los radiadores de los carros, ¿no? Si se nos daña el ventilador del radiador en tu carro, se calienta el vehículo. Porque por convección natural no se alcanza a disipar el calor o transferir el calor que se genera en el motor de combustión hacia el exterior y el vehículo se calienta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se pone un abanico. Ese abanico moviliza no el fluido que lleva el calor, sino el fluido que recibe el calor, que es el aire, ¿no? Pues el aire pasa más, tenemos una mayor cantidad de flujo volumétrico de aire a través del radiador y eso hace que se transfiera más calor a esa mayor cantidad de masa de aire y funciona bien el motor. Disipamos el calor. Pero inmediatamente cuando se daña el ventilador de un carro, inmediatamente el carro se calienta, porque por convección natural el calor se disipa muy lentamente, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esos sistemas. Dice ejemplos, pérdida de calor en el radiador, pues aquí lo menciona, de un automóvil, la cocción de alimentos en un recipiente que se agita, el enfriamiento de una taza de café caliente, cuando le soplamos, estamos generando una convección forzada. Estamos moviendo el aire en nosotros y eso hace que se disipe el calor más rápido de nuestro café, ¿no? Entonces, siempre que te metemos un trabajo para movilizar uno de los fluidos, principalmente es el que absorbe el calor. En estos sistemas se denomina convección forzada, ¿no? Y finalmente la radiación. La radiación también sabemos que la radiación pues, son ondas electromagnéticas. Y por lo tanto, pues tienen las mismas propiedades de cualquier onda electromagnética. ¿Cuáles propiedades? Pues se mueven a la velocidad de la luz, las ondas electromagnéticas. La energía radiante se mueve a la velocidad de la luz, no necesitan un medio para transferirse, se mueven en el vacío. El Sol, la mayor cantidad de la energía, por no decir el 90 y tantos % de la energía que nos llega del Sol, nos llega por radiación y muy poca de ella nos llega por convección. También nos llega un poquito por convección, sobre todo cuando están las famosas manchas solares que generan una gran cantidad de masa, ¿no? De masa, átomos ionizados del Sol, porque recuerden que el Sol al final de cuentas hay una conversión de hidrógeno a helio y luego de helio a oxígeno, otros átomos más pesados. Entonces es masa. Entonces sí nos llega un poco, cuando nos llegan esas corrientes que se llaman, ¿qué? Vientos, los famosos vientos solares, ¿no? Que ocasionan luego daños aquí a nuestros sistemas electrónicos y eléctricos en la Tierra. Y lo podemos observar en las famosas, las auroras boreales, ¿no? En los polos. Eso que vemos que se ve de colores no es otra cosa más que átomos ionizados, ¿no? Que nos llegan del Sol, es masa. Y es una corriente de masa. Podríamos decir que por ahí nos llega un poquito de energía por convección. Pero la mayoría nos llega por radiación, ¿no? Entonces, tiene las mismas propiedades y las vamos a estudiar a través de la mayor cantidad de energía que se genera en un proceso de los que estudiamos nosotros. La mayor cantidad de energía se transfiere por radiación. Al final vamos a resolver problemas en los cuales vamos a calcular dentro de un mismo sistema de una transferencia de un intercambiador de calor, por ejemplo. Cuánto calor se transfiere por conducción, cuánto por convección y cuánto por radiación.
Y vamos a ver que siempre la radiación es la parte más importante. Entonces, la que concentra mayor cantidad de energía, la energía radiante, ¿no? Si no, luego cuando salimos al sol, ¿no? Y nos quemamos con el sol y decimos, no sé por qué me quemé tanto si estaba nublado. ¿Se han checado eso? Y nos confiamos porque está nublado y andamos en la calle, andamos en el sol, y al otro día andamos todos quemados. Y decimos, ¿por qué me quemé? Si no había ni sol. O sea, anduve en la calle, pero no había ni sol. No, pues nos quemamos por radiación. La radiación no se ve, ¿no? No necesitamos estar en el sol, abajo del sol, sin nubes, para quemarnos. Nos quema porque las ondas electromagnéticas pasan a través de las nubes y aparentemente no nos estamos quemando, pero nos estamos quemando, ¿no? Igual que un horno de microondas, ¿sí? Entonces dice el ejemplo de radiación más ilustrativo es el transporte de calor del sol a la Tierra, ¿no? El calentamiento de fluidos en serpentines dentro de un horno de combustión, es lo que les comento, ¿no? Cuando estamos quemando un combustible o dentro de un proceso, la mayor cantidad de energía se transfiere por radiación. Muy bien, pues pues ahí vamos a dejar. Mañana entramos a la ley de Fourier, ya la aplicación práctica de la ecuación de Fourier. Pues son puros conceptos ya conocidos, ¿no? Simplemente tenemos que refrescarlos y traerlos a su momento actual para empezar a resolver las ecuaciones, ¿no? Muy bien, pues eso sería todo, jóvenes. Me quedo para ver ahí creo que era Ana Paola, ¿no? Que tenía dudas ahí de un problema. Sí, profe. Ujú. Muy bien, ¿qué necesitabas de problema? Es que en el segundo problema de la tarea, Ujú. lo intenté sacar, pero no me dio el resultado igual que usted y no sé qué estoy haciendo mal. Yo digo que es al sacar el factor de Fanning para meterlo en la fórmula. Pero ¿qué tanto es la diferencia? Depende. ¿Qué tanto es la- A mí me da 468.12. ¿Y cuánto, y cuánto debe dar de eso? Em, Digo, Creo que debe dar 348.9. ok. ¿Y cuánto te dio el factor Fanny? Me dio 0.007. 0.00. ¿00 qué? Muy poquito. 7. ¿Sí? 7. Ajá. 0.007 te da el factor Fanny. Ajá. ¿Alguien más que haya resuelto ese problema? Que le haya dado un factor Fanny diferente. Porque eso debe de ser, ¿no? Factor Fanny. ¿Qué te está pidiendo? ¿La caída de presión o la viscosidad? La pérdida por fricción. La pérdida por fricción. Ujú. Vamos. Profe, ¿Sí? ah, cuando tenga tiempo, puede checar los mensajes que le mandé por WhatsApp. ¿Me mandaste algo por WhatsApp? Sí, hace rato. Es sobre una duda, pero para que me conteste por mensaje. ¿Pero cuándo me lo mandaste? Hoy, Ah, como a ok. la 1. Sí, Ok, sí, 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 habla con ella. Sí, lo que bueno, pasa es que tengo clases corridas desde la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Una tras otra. Así son los lunes. Hay que empezar los lunes con todo. Y pero ya terminando las clases, ya checo.
Entonces, es la actividad. ¿Qué número de actividad es, Ana Paula? La 4. La 5. 5. La 5. Y es el problema. Sí. La pérdida por fricción. $348.9. En joules por kilogramo, ¿lo tienes tú también? Sí, ahí para la conversión se utiliza la densidad, ¿verdad? ¿O cómo? Mm. Sí, porque sí, correcto, la densidad, correcto, sí, entre la densidad, ¿no? Sí, Sí, entre la densidad. Delta P entre la densidad entre ρ, ¿no? ¿Cuánto te dio delta P la caída de presión? Y ya después lo dividiste entre la densidad, ¿no? ajá. La caída me dio 374.970.99 newton sobre metro cuadrado. Sobre metro cuadrado, Ujú. 274.970. Y luego lo dividiste entre Entre los 801. 801 Ajá. kilogramos. $468. Sí, porque yo tengo aquí los puros resultados, pues no tengo cómo llegaste al delta P. Entonces déjame lo calculo el delta P y ya te comento por ahí en el WhatsApp. Ok, maestro. A ti te da 468, ¿no? Ajá. El resultado trae 348.9. Sí, es algo de diferencia. Ujú. Sí, y porque era simplemente sustituir y hacer las conversiones, ¿no? La viscosidad te la da en pascal segundo, pero sabemos que eso es igual a kilogramo metro segundo. Por 10 a la menos 3. Entonces, trae un tamaño de tubería nominal. ¿Cómo le hiciste con ese dato? El tubo de acero comercial es de tamaño nominal de 1.5 pulgadas, cédula 40. Fuiste hasta la tabla de tuberías, diámetros de dimensiones de tuberías para encontrar el diámetro interno. Ah, no. Tomé el que viene ahí de 1.5 pulgadas como diámetro. La sola palabrita tamaño nominal nos dice, Ajá. ¿no? Recuerda que las tuberías, el tamaño nominal es el tamaño comercial, pues es el tamaño genérico de una tubería, pero no corresponde a su diámetro interno, a sus dimensiones reales. Por ejemplo, si yo voy y pido una tubería de media pulgada de cobre, calibre,
ahí hay W y calibre L, ¿no? Y la mido, nunca tiene media pulgada en su interior. O sea, esa es su categoría, su forma comercial, en donde se considera su espesor, su diámetro externo, pero no corresponde a media pulgada. Y aquí es lo mismo. Vete en el libro del Jan Goplis, en el apéndice, al inicio del apéndice, creo que es la tabla 1 o 2, dice tuberías de acero, es intercambiador, dice, porque hay dos, para intercambio de calor y tubería de acero. Y dice que es tubo de acero comercial. Entonces toma la de tubo de acero y lee ahí diámetro, dice diámetro nominal. Y le pones 1.5, 1,5. Y enseguidita dice diámetro interno, diámetro externo, espesor. Y luego también vienen varias cédulas, ¿no? Recuerda que la cédula nos da el espesor de la tubería. Dice que es cédula 40. Hay cédula 80, cédula 40. Y busca la cédula 40 y ya lees cuál es su diámetro interno. Y por eso es que no te da diferencia. Ah, ok, con razón. Sí, y ya si tienes duda de la tabla, pues ya me comentas. Pero ahí está muy práctica la tabla. Dice diámetro nominal, 1,5, y buscas diámetro interno. Te lo va a dar en pulgadas y en milímetros. Pero eso es. Ah, ok. Y en el Uri, inciso B, es que pide calcular el porcentaje de reducción para una tubería lisa. Ahí, ¿cómo lo obtengo? donde dice que tienes que hacer dos cálculos, ¿no? Dice, calcula para una tubería lisa del mismo diámetro interior. Entonces, con el diámetro y la tubería lisa, recuerda que tienes la gráfica para el fanning, ¿no? Para tubería lisa y Ajá. cuando es rugosa. Entonces, calcúlalo para tubería lisa nada más con el mismo número de Reynolds, pero únicamente que guíate con número de Reynolds entre 16, en lugar de leer el fanning en la tabla. Calcúlalo con número de Reynolds entre 16. Te va a dar Ah, otro valor diferente. El primero es el ajá. 100%, el segundo cuánto es y ya te da la relación de reducción, la diferencia en porcentaje. Ah, ok. ¿Sí? Calcúlalo o con la gráfica recta que está en la línea recta que está en la gráfica, o simplemente divide el número de Reynolds entre 16. Y sabemos muy bien que esa ecuación es para tubería lisa. Y flujo laminar, ¿no? Depende también cuánto te dio el número de Reynolds. ¿Cuánto te dio el número de Reynolds? Me dio 93,602. Es que es turbulento. Ajá. Entonces, hace el mismo cálculo, pero considera, voy a ver la gráfica, ¿no? La gráfica del fanning. Es transporte. Mm, Dice que es acero comercial, ¿verdad? Tuvo acero comercial, tamaño nominal tanto. Sacaste para acero comercial, sacaste el factor de rugosidad y luego lo listo. En la gráfica, voy a compartirte esto. En la gráfica, compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Me lo pongo. PowerPoint. Compartir. Aquí está. En esta parte de aquí,
lee ahora el número, el factor Fanning, léelo con esta línea de hasta abajo, donde dice tubería lisa. El primero lo leíste con tubería comercial y luego lo dividiste. Y ahí también ahí te da la diferencia entre el diámetro interno. Y ese diámetro interno lo vas a corregir, ¿no? Pero entonces léelo simplemente con el número de Reynolds y la línea de hasta abajo que es para tubería lisa. ¿Ok? Y ya con eso ya recalculas el valor de la pérdida por fricción. Y ya sacas el porcentaje. Uno es el 100%, el otro cuánto corresponde. Una regla de 3. Pero es con esta, ¿no? Con la parte de hasta abajo. ¿Ok? Ok, maestro. Ujú, Muy bien. Los gracias. dejo para que no se nos junta la próxima clase. ¿Sale cualquier duda? Ahí por WhatsApp, ahí me pueden preguntar. Sí, está bien, profe. Muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Profe, perdón, una duda rápida es solo. En el primer ejercicio dice que las unidades de la velocidad están en kilogramos por segundo. ¿No está mal? Sí son kilogramos por segundo. Flujo másico. Es la velocidad de flujo. Flujo másico. Ah, ok. El flujo puede ser másico o volumétrico. Lo puedes convertir con la densidad de uno en otro, ¿no? Ah, ok, es que me hice bolas con las unidades y me dio un valor muy raro, pero bueno. Ya. Ahí chécalo y si quieres pones el cálculo en el WhatsApp y ahí lo veo. A ver qué es. Sale. Gracias. De nada, hasta luego. Bye. Bye. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Fíjense.